Hola, hola, hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en cada trabajo. Espero que tú puedas realizar esta puntada que hoy les comparto para decorar en esas mesas especiales, o también podemos hacerlo para durante todo el año. Podemos decorar de esta manera en las orillas de las toallas de baño, de mano, incluso para los cojines, para decorar blusas. Con este podemos decorar en miles de maneras, de manualidades de casa. Yo ubiqué en este color rojo para que puedan apreciar cada uno de ellas. Es como si tú hubieras tejido en crochet sobre la tela y queda de esta manera. Me encanta cómo se ve de bonita. Yo les voy a estar explicando el paso a paso muy despacio para que puedas observar. Puedes repetir el video 1, 2, 3 veces o darle una pausa y puedes seguir aprendiendo. En la pantalla tiene de oprimir en ese botoncito, bien sea lento, más suave y muy rápido. Entonces ahí puedes hacer. Estos son los materiales. Vamos a estar necesitando aguja punta roma, es así gruesa. Vamos a ocupar tijera, hilo de crochet o madeja de bordar. Yo estaré ocupando en color rojo y vamos a estar utilizando una toalla de baño. Vamos a empezar a bordar. Yo ya tengo bastante avanzado sobre la toalla. Estaré indicando en otro color de tela y luego continuamos en este lado. Queda como un tejido muy bonito y así podemos dar por el borde a cualquier manualidad, en un mantel, en un camino de mesa, en un cojín, en fin, ese podemos ubicar en diferentes manualidades de casa. Les estaré indicando en este color verde de tela, con este hilo rojo, ya tengo ahí puesto, ya tenemos un nudo al extremo y hacemos un remate muy pequeñito. Cojo de esta forma, voy a hacer suavecito. Así, luego esta aguja la paso por debajo y ahí pasa el hilo. Ahí no lo voy a apretar, la dejo así libre. Ahora paso al lado siguiente y saco aquí. Ahora agarro este, paso el hilo por debajo. Ahora el siguiente. De nuevo agarro el hilo. Cojo de nuevo a este lado. Y agarro de nuevo esta hebra. Todo es así repetitivo, no tiene otro tipo de bordado. Ahí. Bueno, continuamos aquí en la toalla. He dejado este pedacito y miren cómo va quedando de bonito. Tal como le indiqué ahí en el anterior, es todo repetido.
Va quedando como si tú estaras tejiendo encima de la tela. El color lo puedes hacer a tu preferencia. En mi caso lo estoy ubicando en color rojo para que tú puedas observar la puntada y quede muy fácil de aprender. Solo les recomiendo que no aprieten demasiado al momento de ir agarrando el hilo. Cuando paso aquí así, no lo podemos apretar demasiado para que no se dañe las figuritas que van formando ahí. Todo es así repetitivo, como ustedes aprecian, ahí se ve muy fácil de hacer. Siempre tiene que ir sacando donde salió el anterior. Yo voy cogiendo la tela, saco en el mismo orificio, voy agarrando el hilo, paso para acá y voy cogiendo. Paso para acá y voy cogiendo. Queda una puntada muy bonita. Es como si tú estaras tejiendo encima de la tela. Y yo no estoy pasando por debajo para que no se note ese hilo muy feo en la parte de atrás. Puedo hacer un nudo en esa parte y ese nudo lo hago de entrar hacia adentro de la tela. Bueno, mi gente, espero que hayan entendido la explicación. Así quedó el resultado, como ustedes miran. Se ve muy bonita. Espero que les haya gustado y lo pueden hacer en sus casas para regalar como tú más lo desees. Este sirve para las navidades o para otras fiestas. Ya si vas a decorar en otra temporada del año, cambias el color. Si lo haces en la tela blanca, puedes hacer con el color crudo o beige, o también blanco, o también le dicen color hueso. Ese también le puede funcionar. Estaremos viendo en un próximo contenido.